Esta llamada se está grabando. Muy bien, vamos acá. Permítame presentar el tema. A ver, ¿me confirma mi pantalla, chicos? ¿Se ve mi pantalla? Sí, profesor. No, Sí se ve. profesor. Sí, profesor. Sí, se ve. Sí, profesor. Muy bien. Gracias, chicos. Correcto. Entonces, hoy ya vamos a platicar de literatura. En este caso, de la literatura de la conquista. Ya la clase pasada hemos visto literatura incaica, ahora toca desarrollar literatura de la conquista, ¿no? Esta literatura se inicia... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dime, Marjorie Sarmiento, ¿alguna pregunta, hija? Antes de empezar. Bueno, seguro de saludo nada más. Bien, entonces le decía que vamos a platicar el día de hoy todo lo que corresponde a la época de la conquista o literatura de la conquista, ¿no? Ojo, este tema, chicos, el tema de literatura conquista, así como he visto la incaica, siempre va vinculado al campo también de en este caso, de la historia, porque no podemos desligarlo. Tiene vínculo entre la historia y la literatura, se van vinculando porque en cada época se van desarrollando acontecimientos y eso enmarca también en los escritores, ¿no? Bien. Cuando hablamos de la literatura de la conquista, a ver, chicos, antes de desarrollar esto, yo les hago una pequeña pregunta. Los españoles, ¿nos conquistaron o nos invadieron? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es su apreciación de ustedes? Nos invadieron. Nos invadieron, profe. Ah, claro. Es correcto lo que ustedes me dicen, chicos. Nos invadieron. Entonces no hablaríamos de la literatura de la conquista, sino hablaríamos de la literatura de la invasión, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasaría si yo les enseño literatura de la invasión lamentablemente acá nuestro sistema dice que es literatura de conquista? Bueno, pues ni modo, ¿no? Aunque no nos guste, pero tenemos el caso a lo que dicen los expertos. ¿Ya, chicos? Entonces, por ahí la acepción. ¿Y por qué no es conquista, dirán ustedes? Porque los españoles al llegar a estas tierras, pues impusieron la religión, impusieron en este caso la lengua, ¿no? Ya se prohibía hablar quechua, sino se obligaba a hablar español. Entonces, fíjense, los españoles nos invadieron e impusieron su religión, su lengua y otras costumbres más. Una conquista es diferente, no es una conquista, es un acuerdo entre ambas partes. Es como un muchacho conquista a una dama, pues le trata de convencer por X y A, B, C motivos, ¿no? Obviamente eso es una conquista, pero en este caso no fue conquista. Pero igual, ahí tengamos esa percepción. En ese punto, dice, de acuerdo a la diapositiva, se va a imponer una nueva orientación de la vida, obstruyendo el desarrollo normal de nuestra cultura, la cultura inca, ¿no? La lengua oficial es ahora el español, ya no era el runasimi, sino el español. Y la literatura española encuentra eco en nuestro territorio. Las manifestaciones literarias... No corte de señal. Así me Se estoy corta volviendo. a ver, chicos, ¿se me escucha? Por favor, me confirman cómo está mi audio. ¿Se me corta? No, profesor. Sí se escucha, profesor. Todo bien. Sí se escucha, Ah, ok. profesor. Ok, muy bien. Si por A o por B se le está cortando ahí la línea, se corta la línea por si acaso intenten salir y nuevamente ingresen, ¿ya? Por ahí quizás se puede mejorarse, pues seguramente es el tema de señal. Muy bien, y seguimos en esto. Hemos indicado en esa parte, dice, las manifestaciones literarias más frecuentes en esta época fueron, ojo, esto sí hay que tener en cuenta, las coplas, me parece que eso también es pregunta de su módulo, coplas, romances, y sobre todo destacan las famosas crónicas. Es decir, durante la conquista, chicos, queridos estudiantes, se van a dar estas tres, digámoslo, manifestaciones artísticas, literarias. Primero, que son las coplas,
luego los romances y la más importante que fueron las crónicas. ¿Ya? Eso tengamos muy presente en el tema de la literatura de la conquista. Bien, vamos a ver el tema del contexto histórico, indicando en este punto que la conquista, no hay que olvidarnos, queridos estudiantes, se inicia en 1532. ¿Ya? Eso no hay que olvidarnos. 1532 es el año en que los españoles nos conquistaron. En este caso, con la destrucción de la organización incaica y la cruzada religiosa, ¿no? La imposición de la lengua española, ¿no? Y la guerra civil, ojo, la guerra civil entre los propios conquistadores y españoles que va a culminar en 1556, ¿no? Bueno, esta imagen, para tengan en cuenta más o menos ustedes una información panorámica de lo que es lo que pasaba en el mundo en esa época o antes de la conquista. Saben que antes de la conquista, esto es lo que es actualmente, este es Portugal, esta partecita es Portugal, ¿no? Esto es lo que es la península ibérica, España. Esto es Italia, esta franjita es Italia. Por acá está Francia, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esos europeos tenían comercio fluido con la India, con acá está la India. Y llevaban sus productos por esta zona, por el mar Mediterráneo. Por acá transitaban sus productos los europeos y comercializaban con la India. Llevaban, traían y llevaban sus productos. Pero ¿qué pasó? En un determinado momento los musulmanes, que esto era territorio de los musulmanes, de los árabes, en un determinado momento toman por asalto el mar Mediterráneo y no permiten que ningún barco circule por ese mar y cortando, obstruyendo el comercio entre Europa y la India. Entonces, ya saben ustedes, de acuerdo a la historia, los españoles, portugueses, italianos estaban preocupados cómo sacar sus productos y buscar nuevas rutas. Y ya saben, ahí la colonia española, la corona española va a buscar a un navegante, en este caso italiano, que es Cristóbal Colón, y busca nueva ruta. Y al buscar nueva ruta, Cristóbal Colón llega pues al continente nuevo, a América. Y Colón pensó que había llegado a la India. Y no era la India, era América, el continente americano. Bueno, ahí se dio la situación, ¿no? Entonces los españoles se van a ubicar, ojo, los españoles se ubican acá en Panamá. Esto fue su centro de operación. En Panamá se ubicaron. Acá está. Aquí vemos a mayor claridad. Panamá. Chicos. Muy bien. Saben ustedes por historia que un grupo de españoles fueron al norte, en este caso Hernán Cortés fue el que conquistó a los aztecas, y al sur vino, a ver, ¿quiénes eran los tres socios de la conquista? ¿Recuerdan, chicos? ¿Quiénes eran los tres socios de la conquista? A ver, vamos. No creo que me digan, profe, no sé. ¿Países, profe? O... Buenas tardes, ¿cómo? soy Yanira. Hola, Yanira, buenas tardes. No, lo que les preguntaba, ¿quiénes eran los tres socios de la conquista que vinieron a los incas, a conquistar los incas? ¿Quiénes eran esos tres socios? Pizarro. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el otro no me acuerdo. Atahualpa. Almagro, muy bien, Pizarro, Almagro. Diego de Almagro y Hernando de Luque, profesor. Muy bien, muy bien. Hernando de Luque, el curita, ¿no? Luque. Esos tres socios van a hacer su empresa, ¿no? Hacen su empresa, en este caso en Panamá, y van a venir pues a estas partes, al sur de Panamá, a conquistar el Tahuantinsuyo. ¿Y por qué dirán ustedes? ¿Cómo se enteraron? Porque se dice que los incas iban con balsas comercializando y llegaban hasta Panamá, ¿no? Y ahí se enteraron de que había un país muy rico en oro y plata en el sur. Entonces esos tres socios se organizaron, ¿no? Ahora, chicos, yo les pregunto,
¿A qué parte del Perú creen, Perú, hablamos de Perú, a qué parte del Perú creen que llegaron los por primera vez Pizarro? ¿A Tumbes? Tumbes, ya, por ahí, Cajamarca, ya. Norte de Arica. Tumbes, profesor. Tumbes. Tumbes, ya. Bien. En Tumbes, alguna vez ustedes van a ir seguramente por Tumbes, hay un puerto que se llama Puerto Pizarro, pero del Puerto Pizarro se sale a cierta distancia que son los manglares de Tumbes, ¿no? Una zona muy, muy hermosa. Se dice que Pizarro no desembarcó en Tumbes, sino pasó por Tumbes, por los manglares, pasó hacia el sur. Pizarro va a llegar por primera vez, chicos, a Piura. Ahorita vamos a ver ese Piura, ¿ya? Pero antes de Piura, es importante tener en cuenta esta isla, la isla del Gallo. ¿Qué pasó acá? Esos tres socios, bueno, ya sabían, estaba encabezado por Pizarro, ¿no? Pizarro partió con su barco, con su embarcación hacia el sur. Pero en Panamá, quien dirigía Panamá no era pues Pizarro, era un gobernador, ¿no? El gobernador de Panamá, que era Pedro de los Ríos. Este Pedro era el que dirigía el ejército español, no Pizarro. Entonces, Pizarro, cuando parte hacia el sur con su barco, con su embarcación, con hombres, el gobernador de Panamá se entera que ha salido sin su autorización y manda un encomendero, ¿no? Un encomendero para que dé alcance a Pizarro y lo haga regresar. Entonces, este encomendero le dio alcance en esta isla, en la isla del Gallo. Chicos, aquí le dio el alcance. ¿Qué pasó ahí, profe? Dirán ustedes. Se dice que Pizarro sacó su espada, ¿no? Sacó su espada, hizo una línea en la arena, una línea así perpendicular, y se puso delante de sus soldados y les dijo: los que quieren ser ricos pasen, ¿no? Pasen. Y pasaron 13 soldados. Los demás de los soldados regresaron con el comendador, regresaron a Panamá. Ahora, uno de esos soldados, uno de los 13 soldados, escribió la primera copla que vemos acá. Es la primera copla, o sea, la primera muestra literaria con la llegada de los españoles a esta tierra es esta copla. Que dice: pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Como puedes darte cuenta, querido estudiante, esta copla está bien trabajado, no es cualquier copla. Se considera que entonces que uno de estos soldaditos conocía de literatura, sabía de literatura. Por ejemplo, este poema, esta copla tiene métrica, tiene rima, por ejemplo, rima. Observen acá, gobernador. Cuando digo gobernador, el acento recae acá, en dor. Entero, el acento va entero, fíjate acá. Recogedor, carnicero, el acento acá. Si te das cuenta, or con or, como termina, y ero con ero, ¿cómo va alternando? ¿Cómo van terminando? Eso se llama rima. Esta copla está bien rimado y también tiene métrica y obviamente también tiene ritmo por los acentos, ¿no? Entre agudas y graves, ¿no? Bien, entonces uno de esos 13 soldados le escribió al gobernador de Panamá. Entonces nos damos cuenta, es claro, ¿no? Dice: pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor. Cuando el recogedor se refiere al encomendero, y acá queda el carnicero. Con ese carnicero se supone que es Francisco Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro. Bien, entonces, bueno, luego Almagro le dio más provisiones y Pizarro siguió con su ruta, con sus viajes. Hizo, si mal no recuerdo, 4 viajes y llegó, reitero, por primera vez a Piura. Ya aquí, por acá más o menos. Acá hay un río, no sé si hay alguien en clase que es de Piura, algún estudiante de Piura. ¿Alguno de ustedes es de Piura, chicos? ¿Hay alguien de Piura? Solo. ¿Tú eres de Piura, hija? ¿Alguien es de Piura acá, chicos? ¿Nadie? Carla Zapata, de Piura. Ah, muy bien, Carlita, correcto. Sí, el apellido Zapata es de Piura.
A ver, Carlita, ¿tú conoces el río Virú? Carla, ¿me escuchas, hija? Sí, profesor. ¿Conoces el río Virú? Muy bien. Carlita está atendiendo a unos niños. Gracias, Carlita. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Bien. Entonces, vamos con la historia, ¿ya? Se dice que en el río Virú, en este río, había un pescador, un inca que estaba pescando. En lo que termina el río y lo que empieza el mar, o sea, en la desembocadura del río al mar. Estaba muy concentrado pescando y cuando Pizarro iba seguramente con su barco bien pegado, viendo a ver qué había por ahí, esos lugares, vio que a ese inca que estaba pescando y mandó a dos de sus mejores nadadores. ¿Para qué? Para que lo capturen y le pregunten dónde estaban. Pizarro lo que quería saber dónde estaban, ¿no? Entonces se dice que dos de sus mejores nadadores nadan y lo van a capturar a este inca por la espalda. Está agachadito, está ahí, lo cogen. Y cuando el inca levanta la cabeza, ¿no? Queda atónito, así como dice, pasmado, de ver un barco delante de él, pero un barco que nunca había visto, un enorme barco. Este inca no estaba preocupado por lo que lo habían cogido, dice, sino estaba preocupado porque lo que estaba viendo delante de él. Quedó atónito, boca abierto. Pizarro descendió y le preguntó, obviamente Pizarro hablaba pues español, ¿no? Y el inca hablaba quechua seguramente. Y Pizarro le preguntó a este inca, le dijo, ¿cómo se llama este lugar? A lo que el inca, como no entendía español, le dijo, si tú me preguntas cómo me llamo, la pregunta no es cómo se llamaba, sino cómo se llamaba el lugar. Pero este inca dijo, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Berú, Virú, y de ahí vendría el nombre de Perú. ¿Sí? Porque en la época incaica no había ni un lugarcito que se llamaba Perú, sino una de las, digamos, una de las explicaciones, el origen del nombre de Perú vendría de este inca que fue capturado por Pizarro y dijo, pues yo me llamo Berú, Virú, Perú, ¿no? Y ahí vendría el nombre de Perú. Bueno, ahí salió, bueno, ahí desembarcó Pizarro, desembarcó y fundó la primera ciudad, no nos olvidemos que es San Miguel de Piura. Fundó la primera ciudad, San Miguel de Piura. Y ahí se enteró pues de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y que Atahualpa estaba más en este caso en Cajamarca, y de Piura, en este caso Pizarro emprendió a Cajamarca para capturar a Atahualpa, ¿no? Y eso fue en 1532, en la que Atahualpa fue hecho preso, procesado entre comillas, y lo sentenciaron a pena de muerte, ¿no? Lo mataron a Atahualpa por varias razones, por varias razones. Bien, aquí vemos un temita de los medios de expresión literaria, como las coplas, que hemos dicho, ¿no? Los romances. ¿Y qué son estos? Básicamente que expresan sentimientos diversos de odios, amores y alegrías, ¿no? ¿Qué más? Son sentimientos de los soldados, de los poetas, funcionarios, misioneros y nativos, quienes narran y describen a veces con objetividad lo que ven y otras veces con fantasía, ¿no? Se dieron por lo general en diversos de arte menor y la evolucionaron de lo festivo a lo satírico, ¿no? Luego funestos y aciagos y apasionados, a tratar temas apasionados. Eso que hemos visto ya, que es la primera copla, ¿no? Bien. Antes de ver ese los tipos de cronistas, queridos estudiantes, es necesario conocer esta partecita. Ustedes saben, de acuerdo a la historia, a la crónica, a las crónicas en este caso, que ya una vez que Atahualpa fue ejecutado, porque recuerden que Atahualpa fue condenado a pena de muerte y a ser quemado vivo. Esa fue la pena de muerte. Y le cambiaron
la muerte con ahorcamiento. Claro, entre morir ahorcado y morir quemado, se dice que el morir quemado es bien, es lo peor que a un ser humano puede pasar, ¿no? Entonces se le cambiaron la pena de muerte a cambio de su bautizo, es decir, Atahualpa recibió el bautismo y le pusieron el nombre de Juan Santos Atahualpa. Bien, de ahí ya saben ustedes, para en este caso, los pizarristas, almagristas partieron al sur, a la capital del Tahuantinsuyo, que era Cusco, ¿no? Cusco. Y durante ese recorrido, seguramente por acá, por Ancash, por estas tierras también pasaron o pasó Pizarro. La pregunta era la siguiente: ¿por qué, si los incas eran entre 11 12 millones de incas y los españoles no superaban 300 soldados, y lo mucho que manejaban los españoles era su arcabuz, que era como así como una escopeta que cargaban bala por bala, ¿por qué no hubo resistencia? ¿Sí se han preguntado eso? ¿Por qué los españoles nos conquistaron así rapidito, sin ninguna resistencia? Claro, resistencia hubo en Cajamarca seguramente, pero en el resto del Perú no hubo resistencia. En Cusco cierta resistencia, pero igual no, nadie se opuso. ¿Saben por qué los españoles nos conquistaron así rápido, rápido? ¿Tienen idea, chicos? A ver, Marjorie, disculpa, Marjorie. ¿Alguna opinión, hijita? Sarmiento Martínez. Vamos, chicos, ahí quiero su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué los españoles? ¿Será, ¿Por profe, qué por los... el oro, la plata y el cobre? Ya, Puede ser por la mala organización. ajá, los incas estaban mal organizados, algo así. A ver, ¿qué dicen los demás? Voy a reiterar preguntar, ¿ya? Pregunto nuevamente, antes que Elizabeth nos conteste. La pregunta es lo siguiente: ¿por qué los españoles nos conquistaron rápido, así rapidito? No hubo resistencia de los incas no se resistieron a los españoles. ¿Por qué creen, chicos? A ver, Elizabeth. A ver un momentito, ¿ya? A ver, vamos con Maribel Chávez Báñez. ¿Cuál es tu comentario, hija? Razón será porque los españoles conquistaron rápido al Perú porque ellos tenían más armas, más ¿cómo se llama? ¿Cómo puede? Sus inteligencias, o sea, su cabeza ya estaba más avanzado y los incas era un poquito más atrasado. Ya, gracias. Muy bien. Las incas Bien, a ver. utilizaban onda, esas cosas, y los españoles ya tenían su pistola, armas, esas cosas. Ah, puede ser, ¿no? Ya, hija, gracias, Ujú. Maribel. A ver, Zuli, Mimbela. Profesor, buenas noches. Así es. Bueno, para mi pensar, tenían ellos que conquistar rápido, golpear rápido, ¿no? Para poder asegurar su derecho. Ya. Muy bien, Zuli. Zuli, Mimbela, ¿tu otro apellido, Zuli? Fune, Ah, ¿tu nombre? Digo, tu Zuli, apellido es Mimbela. El otro Mimbela apellido. Fune, Mimbela Fune. Gracias. Luis Enrique, ¿alguna opinión, hijo? ¿Será, profe, por el oro y la plata que tienen ellos? ¿Tenían ellos en aquel tiempo? Los incas. Sí, profe, eso, de las Indias. Tu apellido es Cuchichinari, ¿no? ¿Tu otro apellido? Rodríguez, profe. Rodríguez. Gracias. Josep. Por la experiencia militar. Ajá. Los españoles eran más experimentados. Sí, profe. Ya, tú eres Sanarbe. ¿Tu otro apellido, Sanarbe? Mesa. Mesa, muy bien.
Gracias. Bien, chicos, ahí han dado algunas respuestas. Igual la es participar, ¿no? No participe, pido opiniones de ustedes. ¿Por qué creen ustedes, no? No necesariamente pues una respuesta acertada, sino ahí veo que tienen interés de participar, ¿no? Bien. Mauricio, a ver, una pregunta, Mauricio. ¿Alguna respuesta a la pregunta? Mauricio, te Sí, buenas escuchamos. noches, profesor. Hola, hijo. Yo creo que es por las armas que ellos cargaban y eso fue su ventaja, ¿no? Ajá, correcto. Esa es Sarmiento mi opinión. Martínez. No, tú eres, ¿tu apellido, hijo? Salazar, Zapata. Ah, Salazar Zapata. Un ratito, hijo. Salazar Zapata. Mauricio, muy bien. Sarmiento Martínez, Marjorie. ¿Tu opinión, hija? Profesor, buenas noches. Bueno, en mi opinión es porque los incas estaban en un problema, estaban en un lío y eso fue la ventaja para ellos de la conquista. Gracias. Ajá, muy bien. Correcto, gracias, Marjorie. Marjorie. Damaris, a ver. Tal vez quisieron evitar pelear por las pérdidas. Ajá. Ya, hija, gracias. Campos Fuentes, ¿tu nombre es? Damaris. Ah, disculpan, Damaris. Muy bien. Muy bien, chicos. Gracias por han dado respuestas ahí. A ver, vamos explicando esa parte, ¿ya? ¿Por qué los españoles nos conquistaron así de rápido? Hay varios motivos. Uno de los motivos, como dijo vuestra compañera por ahí, es que el Tahuantinsuyo estuvo dividido. Es decir, un grupo era, recuerden que antes hubo guerra civil, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa, los dos hermanos. Y el Tahuantinsuyo posiblemente estuvo dividiendo dos bloques, uno a favor de Atahualpa y otro a favor de Huáscar. Entonces, cuando llegaron a los españoles, dijeron, ah, pues los que apoyaran a Huáscar, ¿no? Dijeron, ah, bueno, muy bien, ahora Atahualpa te quiero ver, ¿no? Te quiero ver. Entonces, apoyaron a Pizarro en este caso, apoyaron a Pizarro. En este caso, los que eran gente de Huáscar. Así como el año pasado tuvimos problemas entre cuando la señora Dina Boluarte, la presidenta, entró, otros que estaban a favor, otros en contra, y hubo, hasta en familia había ese problema, ¿no? Bueno, igualito, pero bueno, habría sido peor porque esto fue guerra civil, había muchas muertes. Esa fue una de las causas. Otra de las causas era la siguiente. En la mitología de Huiracocha, indica que el dios Huiracocha iba a retornar y iba nuevamente a gobernar, y para ello iba a salir entre las espumas del mar. Y muchos de los incas creían que Pizarro era el dios Huiracocha. ¿Por qué? Porque había salido del mar. Pizarro era un hombre alto, blanco, barbudo, tenían caballo, los incas no conocían caballo. Y nos dijeron, ha vuelto el dios Huiracocha a gobernar porque ha visto la guerra civil y que ha venido a poner orden. Así que se subyugaron a Pizarro. Y otra de las causas fueron básicamente de que los incas, como ustedes saben, sometieron a varias culturas, como a los chancas, a los huancas, a los chachapoyas, a los chinchas. Por esta parte también sucumbieron, digamos, anexaron al reino de Huaylas, etc. Entonces estos lugares querían independizarse de los incas, no querían. Es como si en un momento los chilenos nos conquistaran, ¿no? Y pues esperamos que un momento para que votarlos a los chilenos, ¿no? Algo así. Entonces, por eso estuvo fragmentado el Tahuantinsuyo, no era una civilización homogénea, con mismas aspiraciones, sino de cada cultura, ¿no? En el Perú han florecido pues, muchas culturas. Entonces sería otra de las razones, ¿no? Porque no hubo resistencia, sí, no hubo ninguna resistencia. Ahora, cuando llegó a Cusco, ustedes saben muy bien, se repartieron. De los tres socios, Luque nunca llegó al Tahuantinsuyo. Luque murió de viejito en Panamá. Pizarro y Almagro sí llegaron. Fueron a Cusco, se repartieron del Cusco para el norte para Pizarro y del Cusco para el sur para Almagro. Y cuando Almagro fue hacia el sur, llegó hasta Chile,
no encontró nada de oro. Nada de oro. Y regresó a Cusco, ¿no? Regresó a Cusco y le dijo a su socio Pizarro, ¿sabes qué, Pizarro, amigo, hermano? En el sur no hay nada de oro, así que mejor vamos a repartirnos nuevamente nuestro botín. Y Pizarro, como era pues un angurriento de oro y plata, dijo, no, acuerdos o acuerdos, tu tema, si no hay oro, ese ya es tu problema de ti, ya no es mi problema. Y se vinieron pues las famosas guerras civiles entre ellos por el oro y plata. Y ya saben ustedes, Pizarro le mató a su socio Almagro. Y se escapó, ¿no? Pizarro escapa de Cusco, se va por Tarma y va a fundar Lima como la capital del Perú. Y ahora su hijo de Almagro, Almagro el Mozo, le persigue y también pues al pobre Pizarro le da muerte. Almagro el Mozo, ya en Lima, ¿no? Se dieron las guerras civiles, ¿no? Entre propios españoles. Y todo, reitero, ¿por qué? Por oro y plata. Nada más que por eso. Entonces, en 1542, eso fue en 1532 la conquista, recuerden, 1532. En 1542, 10 años después, el rey de España se entera que en Tahuantinsuyo, en el Perú, había guerras civiles entre propios españoles. Y va a comisionar su primer virrey. El virrey, después del rey viene el virrey, ¿no? Y con este virrey, que se llamaba Blasco Núñez de Vela, llegó a Lima y dijo, y vino con la consigna, señores, a partir de la fecha yo soy el virrey. Después del rey, yo le sigo, yo soy el virrey. Así que de acá para adelante ustedes me tienen que tener obediencia. ¿Cuál obediencia? Al pobre virrey igual lo mataron. Lo mataron, los propios españoles, ¿no? Todo por oro y plata. Esa fue la realidad. Chicos, entonces, bueno, hemos visto ya. También, vamos acá. Después de la conquista, obviamente, hemos visto que hubo las famosas coplas, ¿no? Los romances, que son poemas más cortos, y las crónicas, que seguramente son lo más importante durante la conquista. Las crónicas. ¿Qué eran las crónicas? Básicamente plasmaron acontecimientos de la conquista, o sea, una parte histórica de la conquista, y en la época del coloniaje, ¿no? Se preocuparon sobre todo por plasmar aspectos históricos. Ese tiene mucha de historia. Vamos a encontrar tres tipos de cronistas: españoles, indígenas y mestizos, ¿no? Entre los españoles destaca Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos, entre otros, ¿no? En los indígenas destaca, cuando decimos indígenas se supone que son incas, ¿no? Felipe Guamán Poma de Ayala. Si eran profe, pero Felipe Guamán Poma de Ayala no es nombre inca, es nombre español, claro, de Felipe es bíblico, ¿no? Ya saben ustedes esa historia, ¿no? Cuando los incas iban, o sea, los españoles decían que los incas eran personas sin alma, desalmados, y les bautizaban, y al bautizarlo lo ponían así, pues Felipe, Marcos, Juan, Pedro, así, cuando recibían el bautizo. Sí, ya supuestamente ya tenían alma ahí. Bien, luego los mestizos, que tenemos al Inca Garcilaso de Vega, que es el mejor cronista seguramente de nuestra literatura de la conquista, y Blas Valera, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, esta imagen que ven ustedes, fíjense, es una imagen que lo retrató este señor Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala tiene un libro que se llama Nueva Crónica Buen Gobierno. En esa obra, básicamente, más que escribir lo que observaba, él dibujaba. Lo que observaba, él lo dibujaba. ¿Por qué? Porque no tenía pues, un lenguaje fluido para escribir. Dibujó más o menos algo más de 300 imágenes, ¿no? Ahí se ve todo el proceso de la conquista. Por ejemplo, en esta imagen vemos acá a estos dos españoles que están, pareciera, arrodillados, y ahí está el curita con la Biblia abierta, ¿no? Y los incas, ahí se supone que ese es digamos, el mayor de los incas, escuchando la prédica de los conquistadores, ¿no? Bien. Vamos a hablar ahora sí de Inca Garcilaso de la Vega. Reitero que es el mejor cronista de la literatura peruana, chicos. Bien. Su nombre completo es Gómez Suárez de Figueroa.
es su nombre completo, que él se puso ya el seudónimo de Inca Garcilaso de la Vega, nombre de su tatarabuelo. Nació en Cusco en 1539, ¿no? 1539, fíjense, 7 años después, dada la conquista, ¿no? Y falleció en España a los 77 años. Su ocupación es escritor, historiador y peruano. Aquí podemos ver, su madre fue Isabel Chimpuoclio, es su mamá de Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, esta Isabel Chimpuoclio no era cualquier mujer inca, era una inca de la nobleza cusqueña. Era sobrina de Huayna Cápac, un gobernante inca, ¿no? Entonces, y su papá fue el capitán extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega, un capitán del ejército español. Entonces, este capitán, ya saben, pues tuvieron una mezcla de sangres entre lo español y lo indígena, y sale el mestizo, ¿no? El mestizo que va a ser Inca Garcilaso de la Vega, en este caso con Isabel Chimpuoclio, ¿no? Bueno, Gómez Suárez de Figueroa, que es su nombre, vivió sus primeros años en Cusco y se vino a vivir luego a Esaña. Ahora, se dice que vivió en Cusco más o menos hasta los 20 años, ¿no? Hasta los 20 años. Y en esa estancia, permanencia del Inca Garcilaso de la Vega, fue educado o tuvo una buena educación, no solamente por parte pues, de su padre, ¿no? Que era un capitán, sino también por parte de su madre, porque recibió educación de 2 generales incas, Chaucarrimachi y Juan Pechuta, que conocían desde el origen de los incas hasta la llegada de los españoles. O sea, estos generales le enseñaron a Inca Garcilaso de la Vega a ver cómo era el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles. ¿Ya, chicos? Bien, luego su papá se casa, tiene otro matrimonio con Luisa Martel de los Ríos, y su madre se casó con Juan de Pedroche. Bueno, ahora, cuando el Inca Garcilaso de la Vega se va a España, él se va pues a reclamar la herencia de su papá, ¿no? Y pues lamentablemente no lo desconocieron los hermanos o los medios hermanos del Inca Garcilaso. Ahora, hay que tener en cuenta que Inca Garcilaso de la Vega estuvo de acuerdo con la conquista. Él dijo que estaba bien la conquista española. Estuvo de acuerdo, ¿ya? Eso hay que tener claro, su postura de este personaje. ¿Qué obras escribió, en este caso, Inca Garcilaso de la Vega? Por ejemplo, escribió La Florida del Inca, ¿no? ¿Qué más? Los comentarios reales de los incas. Estos comentarios reales de los incas tiene 2 partes. La primera parte, que tiene el mismo nombre, Comentarios reales de los incas, y la segunda parte, que se titula Historia General del Perú, que es la segunda parte de los comentarios reales de los incas, ¿no? Tenemos también Diálogos de Amor, que es una traducción del libro de León Hebreo, y otra obra que es La Genealogía de Garci Pérez de Vargas. Un poquito vamos a ver la mejor obra del Inca Garcilaso de la Vega, que son los comentarios reales de los incas. Como hemos indicado, está escrito en 2 partes. La primera parte se publicó en Lisboa, esto queda en Portugal, en 1609, ¿no? En la primera parte, queridos estudiantes, hay una descripción geográfica de la fauna, flora y costumbres del antiguo Perú. Ya hay esa descripción de cómo era la fauna, la flora y las costumbres antes de la llegada de los españoles. Aquí en la primera parte también nos van a explicar el origen de los incas. Cuando hablamos del origen de los incas, ahí vamos a encontrar las leyendas, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac Mamaocllo, ¿no? O el mito de Pacaritampu o de los hermanos Sayer. Entonces, ahí, gracias al Inca Garcilaso de la Vega, podemos encontrar esos mitos y leyendas, ¿no? También vamos a encontrar la religión de los incas, la organización en época de paz y en época de guerra, hasta la llegada de los españoles, ¿no? ¿Qué más podemos indicar acá? Busca corregir a otros cronistas, ¿no? Proyecta su personal como autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca y español. En este caso, él era un mestizo.
Ahora, la segunda parte, que se titula, se publicó con el título de Historia General del Perú, fue publicado en Córdoba, España, en 1617, ¿no? Un año después de su muerte, es una obra póstuma. Trata de la conquista del imperio de los incas y las guerras civiles entre los conquistadores. Es decir, la segunda parte sustancialmente va a narrar, en este caso, después de la conquista española, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la motivación psicológica de Garcilaso radica en la intención de reivindicar la figura de su padre, calumniado ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los conquistadores. Bien, antes de poder culminar, vamos a ver algunas crónicas, ¿no? Algunas crónicas del Inca Garcilaso de la Vega. A ver, chicos. A ver, a manera de comentario. Les pregunto, a ver, queridos estudiantes, ¿cómo creen, cómo era, digamos, de alguna manera, el parto en la época de los incas, en la época incaica? ¿Cómo creen que las mujeres daban luz? ¿Tienen alguna idea, alguna noción? Daban a luz en sus casas con alguna partera que les ayudara a dar a luz. Ajá, Analí dice, había unas parteras, ¿no? Analí, ¿tu apellido es Marcelino? Marcelino Borja, profesor. Un ratito. Bien. ¿Algún? Profesor, daban a luz con unos curanderos, también tomándose una ayuda. A ver, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos, levanten su manito los que quieren participar para no interferir. Mejor levantamos la manito. A ver, levantamos la manito. A ver, voy preguntando, ya voy preguntando. A ver. A ver, Luis Enrique. Profe, antiguamente las mujeres daban luz en su casa con alguna partera o mayormente lo hacían solas. Ya, correcto. Maribel Chávez Báñez. Profesora, en la época de las incas, las mujeres daban la luz con una partera y con sus esposos presentes. Y Ya, esas gracias. parteras se llamaban ya sus comadres y madrinas eran ya de sus hijos. Muy bien, gracias. Vamos con Anabel Aguilar. Profesor, yo creo que daban en sus casas porque antiguamente no había los médicos, creo, o habría también posiblemente, ¿no? Ujú. ¿Tu apellido Aguilar qué más, hija? Aguilar Estrella, profesor. Estrella. Sí, Muy bien. Tu nombre es Anabel, ¿no? sí, profesor. Gracias, Anabel. A ver, vamos con Estefita. No sé si estoy pronunciando bien. Y un Sí, vato. profesor. Vamos, hija, Yo ¿cuál es tu diría comentario? que las incas daban a luz en su casa. Ya. Zuli, a ver, Zuli Mimbela. Profesor, bueno, aparte también de que se ayudaban con una partera, también en el tiempo de la cultura ¿no? De lo que eran los incas americanas, en el tiempo de los incas, las mujeres se colgaban de una viga del techo o cuerda y en cuquillas, perdón, ellos daban a luz. Ya, gracias. Muy bien. Claro que con ayuda de una partera hacían todo eso, ¿no? Ajá, correcto. Mauricio Salazar, ¿alguna opinión, hijo? No, profe, se levantó la mano de casualidad. Ah, ok, no te preocupes, hijo. Muy bien. Gracias. Muy bien, ahí les he escuchado su opinión. A ver, Esmeralda. Profesor, anteriormente las mujeres daban la luz en su casa y con ayuda o sin ayuda de las personas, porque a veces las mujeres anteriormente no tenían apoyo de doctores o a veces no tenían ayuda de las parteras y daban solas la luz a sus criaturas, ¿no? Gracias. Elizabeth Flores. Gracias, hija. Elizabeth Flores. Buenas noches, profesor. Profesor,
Antiguamente daban a luz con unos parteros o parteras o unos personas llamadas yatiris. Y también se tomaban las madres unas hierbitas, mamá. Ahora hay inyectables, y ya vamos y tal. Gracias, profesor, eso no me lo dejaba. Muy bien, gracias. Elba Rosa, a ver, Elba, ¿qué nos dice Elba? Profesor, bueno, yo le voy a contar una experiencia que pasé con mi mamá cuando era una niña. Mi mamá ellos tenían siempre sus reliquias que siempre ellos daban a luz en sus casas. Y ella le ayudaron sus amigas a dar a luz a mi Ujú. Correcto, muy bien, Rosita. Bien, chicos, a ver, esta historia que les voy a contar, esta crónica que les voy a contar, no es versión mía, es la versión que recogió Inca Garcilaso de la Vega. ¿Cómo era el parto durante la época de los incas? Se dice que cuando la mujer inca tenía dolores de parto, se iba sola a la fuente de un río. Llévanos, obviamente, ya sus pañales, todo, ¿no? Su cuchillo, claro, no era cuchillo de metal, sino cuchillo de hueso para cortar el cordón umbilical. Pero iba sola. Ni el marido le acompañaba. Bueno, si quizás el marido le miraba de lejitos, a ver cómo da luz, ¿no? Pero no. ¿Por qué era un ser? Porque la mujer inca era bastante pudorosa, no le gustaba mostrar su cuerpo. Entonces se dice que daba luz en la fuente del agua. Luego, cuando ya nacía el bebé, lo bañaba con ese agua. Claro, en la costa el agua es tibio, ¿no? Pero en la sierra, donde más vivieron los incas, en la sierra el agua pues es frío. Lo bañaba, menos su cabeza, menos su cabecita. Envolvía en pañal y regresaba cargado a su bebé a su casa. Ahora, esto de alguna manera de que las mujeres incas daban luz en el agua, seguramente algunos dicen que es mejor dar luz en el agua, dicen, ¿no? No lo sé, pero hay una versión de eso, ¿no? Que muchas veces las mujeres dan más fácil, con mayor facilidad la luz dentro del agua, ¿no? Bien. Ahora, una vez que ese niño ya, esa criatura iba creciendo, ya cuando el niño podía sostenerse de sus dos piecitos, la madre, escuchen esto sí chicas, sobre todo las chicas, también los chicos, daban, en este caso, lactaban a su bebé parado. Suficiente que el niño o la niña ya podía sostenerse, la madre ponía una banquita, sacaba su pecho, ¿no? Y el niño o la niña tenía que lactar parado, cogiéndose de los pechos de su madre. Y allí algo que los incas nos enseñaron, nos dieron una lección. ¿Y cuál es la lección? De que para comer hay que esforzarse. Es decir, este niño inca, cuando lactaba, pues saciaba su hambre y lo dejaba porque ya pues se cansaba de estar parado, cogiendo el pecho de su mamá. No como ahora, ¿no? Ahora ustedes ven en los carros, en las casas, igual, ¿no? Un niño tiene 2 años, 3 años, ahí lo tienen caradito, ahí como un muñequito, está lactando y la mamá ya no tiene ni leche y el niñito pues está ahí como chanchito, como un chanchito, está lacta y lacta, aunque ya no hay ni leche. ¿Y qué le estamos acostumbrando? Que el tema de comer es así facilito, estar echadito nada más. Entonces, por ahí, por ejemplo, como los incas trataron con su educación desde niño a ser laboriosos, a ser trabajadores. Sí, entonces esa es la versión que da Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, ¿no? A ver, Sarita, Sara, ¿alguna opinión, hija? Sara Yupari. Buenas noches, profesor. No, ninguna. ¿Ninguna, hija? Muy bien, pensaba que... No. Ya, hija, no te preocupes, muy bien. Entonces, yo les sugiero, queridos estudiantes, si queremos conocer algo de nuestro pasado incaico, les sugiero leer la primera parte de los comentarios reales de los incas, ¿no? Profesor, una pregunta. Dime, hijita, ¿Y te escucho. dónde, profesor, o sea, los doctores más o menos de qué siglo no se vienen ya? Porque si antiguamente no había.
Claro. Ojo, Profesor. muy bien, Anabel. Lo que dice vuestra compañera es cierto, ¿no? Los médicos, enfermeras, eso ya viene ya con los occidentales. Eso viene ya con la cultura occidental, con los españoles, en otros términos. Claro, si de alguna manera ustedes, por ejemplo, quizás de acá de clase hay muchos que son pues de grandes ciudades, urbes, ¿no? Lima, Arequipa, no sé, Trujillo, por ahí. El pensamiento que tienen ustedes, estudiantes, es muy diferente al pensamiento que tiene o que vive un hombre en los Andes. O decir, la cultura occidental, española, es muy diferente a la cultura andina, al mundo andino, incluyendo enfermedades. Por ejemplo, en el mundo andino hay el mal del susto, hay el mal del ojo. O sea, cuando dicen al niño llora mucho, le han hecho mal, le han ojeado, decimos, ¿no? O tiene susto. Pero esas enfermedades son netamente del mundo andino. Si un médico nunca te va a decir, tu hijo lo han ojeado, tu hijo tiene susto. No, porque este médico tiene otra formación, la formación occidental. Entonces ahí fíjense cómo el mundo andino con el mundo occidental cambian, muchas veces se conjugan, sí, se conjugan, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado eso del mal del ojo, por ejemplo, ¿no? Pero un médico no te cura mal de ojo. ¿Quién te cura? Una persona que te pase con huevo ya te cura con eso, te sana con eso, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta. ¿Ya, chicos? ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud de parte de ustedes, queridos estudiantes? ¿Ninguna pregunta? Profesor, Dime, no, Anabel. también dentro de los españoles, ¿no, no, profesor? Así El es. católico. Claro. La religión, por Gracias. ejemplo, ¿no? La religión. Correcto, Anabel. Profesor, y una pregunta. Dime, hija. La religión, buenas noches, ante todo soy Yoshi Rosales. La pregunta más que todo es sobre la religión. No, muchos a veces nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué tanta religión? Ajá. Si simplemente es un solo Dios, ¿no? Que nosotros podemos pedir y eso. Eso es un poco que mi inquietud, ¿no? Queríamos saber Mm. sobre eso. Bueno, Yoshi, correcto. Sí, bueno, quizás nos metemos al tema de la filosofía y recuerdan ahí no hay acuerdos, pero lo único quizás les puedo vertir mi opinión, mi modesta opinión acerca de las religiones. El tema de religiones, hay 5 religiones grandes en el mundo, 5 religiones, ¿no? La religión cristiana, en este caso la religión, el budismo, también encontramos el taoísmo, la religión judía, ahora que está en Medio Oriente en plena guerra. Esas son las 5 religiones, son 5 religiones grandes, ¿no? Pero de ahí han salido otras religiones más pequeñas, ¿no? Pero, pues lamentablemente, como tú dices, las religiones básicamente muchas veces buscan ciertos intereses o protagonismo, ¿no? Al final que seguimos los que somos creyentes a un solo Dios, ¿no? A un solo Dios. Muy bien, chicos, nos ganó la hora de desearles, bueno, acá hay varias madrecitas que son estudiantes, desearles un bonito Día de la Madre, el día de mañana, que lo pasen en compañía de sus familiares y que el esposo les pueda engreír y pues que le pase un día súper el día de mañana, en su día, queridas madres del Colegio Sani de Gracias, cuarto de profesor. secundaria. Gracias, chicas, chicos, nos vemos. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Nos vemos, profesor. La otra Hasta el semana, otro sábado, Hasta luego, chicos. profe. Qué bueno, profe. Bonitos. Profesor. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Ya, profe, nos vemos. La próxima. Hasta luego, profesor. Bye. Hasta la Chao, próxima. profe, nos vemos. Chao, buenas. Besito. Chao, nos vemos.